Qué bendición, qué bendición vivimos por el sencillo hecho de recibir, de creer y de aprender a vivir permitiendo que Dios cumpla lo que promete. Esa fórmula, si quieres llamarle así, es tan sencilla y poderosa, ¿no? Porque Dios quiere abundar, Dios quiere asegurar que cada uno de nosotros estamos comprobando que lo que Él te dice lo cumple, y ese es el mensaje que somos para el mundo. ¿Sí? La evidencia de Dios. Tú eres la evidencia de Dios. Y cuando empiezas a permitirle renovar tu entendimiento, que es donde está todo el trabajo posterior a tu nuevo nacimiento, y aceptas vivir el despojo de la mente carnal, donde está la identidad humana, donde está todo lo que ya no es divino y que ya no te corresponde, entonces empieza a manifestarse tu verdadera identidad como hijo o hija de Dios, avalada por Dios. Hay una escritura que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en varias ocasiones, pero hoy de una manera muy, muy fuerte, y es cómo dice que Dios estaba con Cristo, y el testimonio de eso es las obras que sucedían. ¿Sí? Dios dio testimonio de que Jesús es su Hijo por las obras que Dios el Padre hizo a través de Jesús. Y esto es lo que nos toca a nosotros comprender que vamos a estar viviendo. Estamos siendo habilitados para manifestar a Dios y que Él haga sus obras. Cuando hablamos de ser operadores del reino, estamos hablando de dos ámbitos. ¿Sí? ¿Cómo opero el reino internamente? Pues no lo manipulo, vivo la naturaleza divina, y la única forma de que eso ocurra en tu espíritu o en mi espíritu es si le he estado permitiendo a Dios santificarme de todo lo que me separa de Él. Y luego, conforme tomo mi papel en el real sacerdocio y me ubico para que Dios haga sus obras, no para que yo haga algo para Dios, en las esferas de mi desempeño, Él va a cumplir las cosas que tiene ya preparadas de antemano, manifestándose por conducto mío, para que otros puedan tener acceso a su justicia manifestada en amor. ¿Sí? Y este es el esquema de cada una de nuestras vidas, porque eso es idéntico a Jesús. Lo hemos mencionado y hoy cabe repetir que Jesús operó aquí en la tierra como fuente, y el Padre en Él el agua. ¿Sí? Esto es algo poderosísimo, importantísimo para ti y para mí, porque esas son precisamente las palabras de Jesús en Juan 14. Él dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero Jesús no lo dejó allí, sino que lo llevó a la razón de haber entregado esa verdad, y dijo: por lo tanto, de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Entonces quiero que le des tiempo ahí al Espíritu Santo para aceptar ubicarte en esa promesa, ¿sí? Para que esta promesa entre en fe en tu corazón. Todo el trabajo de Dios, una vez que has nacido de nuevo, el trabajo interno de Dios en ti es renovar tu entendimiento, porque ya no eres humano, ya no eres del linaje adámico, ya no eres esclavo de nada, ya has sido redimido, ya no estás limitado a la mortalidad, a la temporalidad, a la escasez, a la inseguridad. Eso ya no es tu realidad. Tu realidad es que ahora has sido, como Dios nos lo ha declarado por miles de años, y el Espíritu Santo lo está trayendo a nuestros corazones, he sido trasladado
del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, en calidad de hijo, heredero y coheredero con Cristo. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ser renovado en mí, pero entender la renovación es aceptar la destrucción de toda la manera de pensar humana, porque es allí donde yo no opero el reino de Dios, ni dejo que el reino de Dios opere en mí. Y entonces Jesús nos guía a aprender a activar el reino de Dios en nosotros cuando Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia antes de nada. Pero quiero iniciar hoy hablándote de estas dos cosas. El punto cero, busca primero, ¿sí? Y número dos, esperar en Dios. Que esto es nada más una introducción. Vamos a cubrir todo lo que Dios tiene preparado, pero esto es importante porque esto lo vives cada momento de tu vida. Y o bien practicaste estas dos cosas que voy a compartirte o no. Y cuando no lo has hecho, cuando yo no lo he hecho, entonces he negado la operación del reino de Dios en mí. Y lo terrible de eso es que al negar la operación del reino de Dios en mí, he activado, me he sometido neciamente al reino de las tinieblas. ¿Sí? Y esto es algo que Dios en su fidelidad tiene que traernos a comprender a cada uno de los hijos. Estás en el mundo. Viene un tiempo donde ya no habrá tinieblas. ¿Sí? Ya no habrá maldad, ya no habrá diablo, ya no habrá engañador, ya no habrá pecado, ya no habrá muerte. Pero el ámbito en el que tú y yo existimos aquí en la tierra es un ámbito de maldad, de muerte, de tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Quieres una descripción oficial de parte de Dios? Efesios capítulo 6. Si ahí Dios describe el ámbito y dice que estamos rodeados de huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso no es para meternos miedo, todo lo contrario. Es para darnos la promesa de que seamos luz del mundo. ¿Te das cuenta? Esta es una de las operaciones del reino. Ser luz del mundo. Bueno, ¿cómo voy a ser luz? Pues tengo que aprender a caminar en la luz. Tengo que aprender a vivir la obra interna de Dios y por eso la instrucción es busca primero el reino de Dios y su justicia. Este asunto, el Espíritu Santo está listo para enseñarte a vivirlo, porque cuando Dios te da una instrucción, no te está poniendo la vida difícil, te está entregando una provisión. Si Dios te dice busca primero el reino de Dios, todo está provisto para que lo vivas. Y tienes que iniciar aceptando esa provisión, esa promesa, y luego elegir vivir la habilitación que hace que se cumpla en tu vida. Ese es el proceso de verdad. Eso así va a ser siempre. Es un sistema perfecto y nunca va a ser cambiado o sustituido por nada. No hay versión 2026 y versión siglo I. Este es eterno. Entonces, ¿cómo me habilita el Espíritu Santo para que yo busque primero el reino de Dios? Pues esta es una acción que el Espíritu Santo va a traer, te va a comprobar si tú lo aceptas, para que tú descubras que no tienes que ser un ser reactivo. Déjame explicarte esto. Todo ser humano es un ser reactivo. Llega esto, reacciona. Llega aquello, reacciona. Llega lo otro, reacciona. Lo externo dicta lo interno. Yo estaba re bien, pero se le ocurrió al marido ponerse de mal humor y nos arruinó el día, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, eso es el ser humano. Es un ser reactivo y no tiene alternativa. Puede aprender maneras de manejar las cosas, como se dice, de superación personal, de esto, de aquello, pero sigue siendo un ser reactivo, ¿sí? Y muchos hijos de Dios, sin renovación de su entendimiento,
eligen conectar su reactividad hacia Dios, ¿no? Entonces sucede un evento y tú ves a la gente en su manera de creer, ¿no? Algunos con signos, por ejemplo, se persignan, claman a Dios, esto, aquello. Sigue siendo un ser reactivo. Entonces, en nuestra renovación, esa condición tiene que ser santificada, ¿sí? Santificada. Y todo lo que en ti reacciona, te toca aprender a presentarla al Padre en lugar de obedecerla. Ojo, ¿sí? O sea, en la presencia de esa cuestión innata de reaccionar que te pasa, que te sucede porque así has sido toda la vida, y conforme te haces viejo te pones peor. Ese es un chiste para los viejos terrenales. Ahora te toca aprender a presentarte a Dios, ¿sí? Eso es un acto provisto para los hijos. En la presencia de lo que te ha gobernado, tú aprendes a elegir presentarte a Dios en lugar de obedecer. En otras palabras, sucede lo de siempre y se da el chispazo y ahí viene la ira. Este es, por ejemplo, un testimonio mío, ¿no? De cómo Dios rompió eso en mí. En lugar de obedecer, yo obedecía a la ira, aunque no dijera nada, pero por dentro había tronado todo. Y luego le pedí a Dios perdón por haberme enojado y que me ayudara ya a no enojarme, ¿no? Y nunca funcionó. Entonces, el Espíritu Santo se encargó de enseñarme con la provisión escrita. La escritura es el testamento, la herencia de los hijos, y el Espíritu Santo te lleva y te conduce y te muestra para que tú aceptes vivir la promesa y Él la cumpla. Y a donde me llevó es, la ira va a seguir viniendo, la provocación va a seguir viniendo. No hay provisión de parte de tu padre para meterte en una burbujita y que nadie moleste a Cristóbal, porque todo el mundo sabe, inclusive Dios, que si lo molestan explota, ¿no? No hay promesa de eso, pero sí hay promesa de hacerte igual a Jesús. Ahora, el proceso es, y está escrito en varias partes, pero en particular en Romanos capítulo 6, donde de los versos 12 al 14 y más adelante, Dios te da esta instrucción y dice, cuando venga el pecado, estoy sintetizándolo para que lo comprendas, cuando venga el pecado a querer dominarte como siempre lo ha hecho, no lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahí está la provisión, ¿sí? Esa palabra de Dios le corta el poder al pecado en ti, pero pone a ti en la elección de actuar, y esto es donde ocurre la búsqueda de justicia. Entonces, no lo obedezcas en sus concupiscencias, sino preséntate tú mismo a Dios. ¿Sí? Esto merece toda tu atención. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y tu ser, tus miembros a Dios, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo a Dios, como instrumentos de justicia. Y luego está la promesa, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, eso es quieres aprender a buscar primero el reino de Dios, eso es como lo haces. O sea, no tengas este engaño puesto de un evento utópico, ¿no? Donde nada sucede, todo está bien, todo está calmado afuera. Es al revés. Frente a todo lo que ocurre en el mundo, tú buscas, eliges que el reino de Dios opere en ti, y este es el conducto provisto para que se rompa el poder del pecado en ti. Entonces, cuando yo empecé a vivir esto, no reaccionando a la situación que antes provocaba la ira, sino ahora viviendo la promesa, descubrí algo maravilloso. No había esfuerzo necesario, no había que pelear con la ira, no había que reprimirla, no había que amarrarme las tripas y morderme la lengua, ¿no? Había paz, ¿sí? Un poder divino totalmente superior a todo lo que pueda aventarte el diablo encima. Y eso es lo que tu Padre quiere que compruebes. Ahora, la segunda cosa.
aprende a esperar. ¿Sí? ¿Qué es esperar en Dios? Fíjate bien. No se trata de tiempo. No es una cuestión de tiempo. No es ¿cuánto tiempo tengo que esperar a Dios? ¿Un segundo, una semana, un año, un milenio? No, no, no. No es cuestión de tiempo. Es cuestión de proceso. ¿Quién va primero? ¿Sí? Entonces te lo voy a pintar de esta manera. Es como, por ejemplo, tú llegas a un lugar y otra persona llega al mismo lugar y tú le das el paso para que pase primero. Los dos van a entrar, pero primero la otra persona. Eso, así de sencillo, es esperar en Dios. No te adelantes, porque en el momento en que tú, por ejemplo, ves algo y dices, esto es eso, ¿quién te lo dijo? Te lo dijiste tú, te lo dijo el diablo, pero no te lo dijo Dios. No le diste su lugar. Y esto tiene que ser corregido en los hijos. Sí, ¿cuántas veces yo me he metido en enormes líos porque inclusive cuando Dios me dio alguna instrucción sobre alguna obra que él quería hacer, yo agarré y lo dejé a un lado para ir a hacer sus obras, ¿no? Y le metí dinero, años, vida, etcétera, para que todo tronara. Y luego le reclamaba, oye, pero si tú me dijiste, y él me contestaba muy sencillamente, yo iba a hacer eso, pero tú quisiste hacerlo en mi lugar, no es mi obra. Y todo lo que yo no construyo es consumido por fuego. Y wow, son lecciones muy duras, innecesarias cuando aprendes a esperar en Dios. Espera en Él, Salmo 37, ¿no? Confía en Él, espera en Él y Él hará. Entonces, este aprendizaje busca primero el reino de Dios, ¿ok? Espera en Él. Dios entonces va a poder tener el espacio que tú le estás concediendo para mostrarte lo que está preparado, para que el Espíritu Santo ponga la senda delante de ti, que es Jesús el camino, tú des pasos de fe y lo que estaba planeado, preparado de parte de Dios se cumple en tu vida. ¿Sí? Esto resuelve una enorme cantidad de líos en los que hemos estado atorados por años, muchas veces, porque este sistema divino tiene que instalarse en los hijos. Bueno, con eso puesto allí, vamos a caminar entonces hoy a entendernos como operadores del reino y vamos a hacerlo partiendo desde esta verdad. El reino de Dios es un reino de amor, ¿sí? El reino de Dios sencillamente es una expresión de quién Dios es. Y por eso todo en el reino de Dios opera en amor, produce amor, es amor. Completamente nada que ver con cualquier concepto de reino terrenal. Pero ese reino de amor es tu herencia. Jesús dice, no tengas miedo, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Ahora, ¿hasta dónde va tu caminar con todas esas cosas? Pues Dios lo sabe y tú, si lo estás caminando, también lo sabes. Pero si todo esto sigue siendo ajeno a ti, hoy el Espíritu Santo quiere caminarnos, invitarnos a recibir esta verdad y a entender que el reino de Dios, ¿qué cosa es el reino de Dios? Y empezar a permitirle renovarnos para que podamos ser operadores del reino, ¿sí? Sí, cuando yo aprendí a manejar camiones grandes, pues me volví un operador de algo que conocí y aprendí a conducir. Cuando aprendí a volar aviones, pues me volví un operador de aviones. Cuando aprendí a trabajar en las bocas de gente, pues me volví un operador de esa ciencia o de ese servicio, etcétera, etcétera. Nuestro asunto ahora es ser operadores del reino de Dios. Y si no entendemos qué es el reino, pues no sabemos en qué estamos metidos, ¿no? Y tenemos que entender que el reino es amor. Y de allí parte todo, ¿sí? El reino es justicia porque el amor tiene que hacer justicia. El reino es paz porque el amor tiene que traer todo a paz. El reino es gozo porque el amor se goza en dar. ¿Te das cuenta? El reino es paciencia porque el amor es paciente, etcétera, etcétera. Entonces, todo parte de amor y es tu herencia por gracia. Si nada más te quedaras con este encabezado y te pones a trabajar con el Espíritu Santo a recibir
tu herencia por gracia, el reino de amor. Has dado un enorme paso de fe. Pero nuestro Padre es magnánimo, ¿no? Y Él quiere darnos una mesa bien servida. En los banquetes te dicen, este va a ser un banquete de 2 tiempos, de 3 tiempos, de 4 tiempos. Yo no sé cuántos tiempos tenga esta mesa de Abba, pero porque Él es el que va dictando el paso aquí. Pero por favor, abre bien grande tu corazón y la boca de tu espíritu para recibir lo que Él quiere darte. Y por eso dice aquí, recibiendo el diseño de mi nueva jurisdicción operativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde tú estás. Y esto es quien tú eres y de lo que se trata tu existencia de aquí en adelante. Entonces, vamos a retomar lo que ya se nos ha entregado. Soy sacerdote real por nacimiento, no por méritos. Esto es lo que Dios nos habló en la sesión anterior. Soy operador del reino, no en un horario terrenal de cuelgas un anuncio y pones si necesita el reino de Dios, yo doy consulta a tales días, a tales horas, ¿no? Nos reunimos los domingos, véngase al Ágape en vivo, porque de otra manera pues no hay acceso. No. 24/7. ¿Sí? Dispón tu corazón a ser una fuente que salta para vida eterna 24/7. Y estás caminando a mayor y mayor libertad de todo engaño que te hacía indigno, que te hacía buscar por mérito las cosas, porque ahora estás viviendo la verdad y el trabajo del Espíritu Santo para entregarte tu herencia. Bueno, toda verdad que Dios trae a tu vida y a mi vida va a poner en evidencia engaños. El trabajo de renovación, lo hemos dicho y lo repetimos, es un trabajo donde 2 cosas ocurren. La destrucción del engaño y todas sus consecuencias y todo su ¿cómo se dice? Su estructura, su andamiaje, y la construcción y establecimiento funcional de la mente de Cristo en ti. Entonces, deja que Dios, al hablar de su reino, de ninguna manera se vuelva carga para ti ser un operador del reino. ¿Sí? Porque yo observo eso en mi propio caminar, ¿no? En su gracia, mi Padre me tiene involucrado con un buen número de actividades del reino, y el enemigo siempre está sugiriéndome que es mucho, que son tantas cosas. Me dijo un hermano recientemente, yo sé que estás muy ocupado y te agradezco que me concedas un poquito de tiempo. Le dije, hey, párate. No. Tú eres mi ocupación, hermano. Yo no soy el agua. Yo soy fuente. Y si Abba me dice, vamos a sentarnos con tu hermano, es un privilegio, ¿sí? Y no es algo que yo me he ganado, no es algo que yo he luchado por eso, No. Yo, ¿saben que he tenido que aprender a hacerme como niño, a recibir como recién nacido y vivir el producto, ser el producto del trabajo de mi Padre hasta donde ese trabajo va en este momento? Falta que cumpla la promesa completa de hacerme idéntico a Jesús. Pero es en el dar que yo crezco, ¿sí? Porque mi función, como la tuya, es ser fuente. Entonces, no puedo ser fuente autónomamente. ¿Te das cuenta? Cuando yo vivía en el engaño del ministerio entendido en el terreno humano, pues en mi juventud, por ejemplo, me tocó participar en que se atendieran docenas y docenas de grupos cristianos en diferentes partes de Oaxaca, y era una carga, ¿sí? Pero había que hacerlo porque era la obra del Señor y nosotros los empleados. Y no tenía concepto ninguno de todo esto que hoy disfrutamos en Dios. Pero todo eso que tú tratas de hacer no perdura, porque todo lo que estás haciendo, aunque hay manifestaciones de Dios, hay milagros, hay sanidades, hay gente que abre su corazón a Jesús, sí, todo eso es maravilloso y es obra de Dios. Pero la renovación de los que vienen a Cristo no sucede
porque tú no la estás viviendo. No puedes ser fuente de algo que no vives. ¿Sí? Entonces nos toca permitirle a Dios confrontar esto. La semana pasada les compartí que estaba yo en un proceso de aprendizaje con Dios en asuntos que vamos a poder compartir con ustedes un poquito más adelante, y expandiendo el sacerdocio en las esferas y tantas cosas que están Dios trabajando para preparar a los herederos de su reino en lo que Él tiene hacia adelante. Pero yo entré en este estrés, ¿no? Y les compartí cómo Abba intervino y me dijo, no, hijo, no, así no. Y me condujo por sendas de justicia a remover patrones de pensamiento que tú ni te das cuenta que los traes, pero operan porque no han sido santificados. Entonces, cuando él dijo eso, mi espíritu se gozó porque no estaba regañándome, estaba interviniendo para cumplir su justicia en mí. Y procedí a permitírselo. Todo donde tú te ves cargado, por esa imagen ahí, ¿qué en tu vida es carga? Allí no eres fuente, ¿sí? Allí no eres fuente. Y necesitas aceptar que Dios lo transforme, porque esa es su promesa. Porque este es quien eres llamado a ser, ¿sí? Un heredero vive su herencia cuando fluye, cuando emana la abundancia de Dios en el terreno del mundo. Entonces, esta es tu herencia. Tu herencia es emanar la vida de Dios en sus 12 virtudes para hacer justicia a todas las personas que te rodean. Uno de nuestros compañeros de trabajo en la empresa empezó a tener problemas físicos bastante intensos. En un momento se suscitó un ataque cardíaco y nos tocó vivir con él y su familia todo este proceso. Ellos, esta familia es para Dios y estamos seguros de eso, y están siendo invitados a caminar hacia la adopción y la renovación, y han dado pasos, algunos han dado pasos y están en ese proceso. Pero nos tocó vivir, ser fuentes, y recientemente ya pasó la gran crisis, pero quedan secuelas y cosas no resueltas por la ciencia médica y tantas cosas, y nuestro amado, porque Dios lo ama, ¿verdad? Estaba platicando conmigo y frustrado, y entonces yo puedo escuchar y reaccionar, o yo puedo ser fuente y dejar que Dios conteste. ¿Sí? Cuando tú dices, yo no sé qué decir, qué bueno, nunca sepas qué decir. No te toca decir, te toca ser la fuente de Dios. ¿Sí? Es sencillo. Y Dios empezó a hablarle y a traerlo a paz, y traerlo a fe, y traerlo a gratitud. Y fue a los próximos diagnósticos y el resultado fue, pues todo lo que te había dicho que tenías no lo tienes. ¿Quién está haciendo la obra? ¿Te das cuenta? Entonces, a lo que va este comentario es que no hay un área, no hay una situación, no hay un momento en tu día donde el reino de Dios no se aplique, ¿sí? Y por eso es que Dios nos presenta las 4 esferas. Lo espiritual, en un ámbito de tinieblas, ese es un ámbito espiritual de tinieblas, tú eres luz. Y la gente que está en tinieblas necesita ver esa luz. En el ámbito social, tú eres fuente de vida. Tú eres, todo lo que Dios es está disponible a los demás por tu conducto. En el ámbito económico, este es un área donde Dios va a estar trabajando con todos nosotros muchísimo, porque el ser humano se consume por su economía. Y los hijos tenemos que aprender a manejar la herencia, ¿sí? Nada más te introduzco, te dejo una pepita aquí, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Entonces, conforme nuestra renovación avance, el programa de económico del reino de Dios va a operar en dimensiones que nunca se han visto.
que nunca se han visto, ¿sí? Pero necesitamos sacerdotes santificados, gente que puede ser uno con Dios, porque eso que ves aquí es Dios fluyendo de ti, no tú dando paso, Él siendo el agua. Y entonces, ¿cómo llegas aquí? Y este es el corazón de lo que hoy queremos que Dios nos permita recibir y aprender a vivir con conciencia, porque se ha hecho completamente obvio que con todo lo que estamos recibiendo, Dios está haciendo grandes cosas. Pero hay tanto donde no hemos aprendido a caminar a libertad. Y las frases se vuelven clichés, o sea, dichos nada más, sin ningún resultado, cuando nos acostumbramos a oír el juicio de libertad, ¿no? ¿Qué es el juicio de libertad? Pues ahí lo ponen en el librito ese. ¿Y quién sabe qué quiere decir? Tremendo, porque entonces tú estás eligiendo quedarte en esclavitud, ¿sí? Se trata de tu libertad. Y mira, mi amado hermano y hermana, no sé si lo han observado, pero aquí les va. Cuando Dios te introduce a su gracia, es como si entraras a un lugar donde no pasa nada, ¿no? Estás viviendo una paz que nunca habías tenido, es maravilloso. Y luego empiezas a tener que enfrentar cosas que pensabas que se habían ido, pero ahí están todavía. Y tú dices, ¿qué pasó? Estoy fallando, esto, aquello. No, 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 no. Llegó el momento de que seas hecho libre de estas cosas. Y si Dios no te hace consciente de que eso todavía está allí, es lo que viví yo la semana pasada o antepasada, y pasa todos los días. No quiero que pienses que, ay, que le tocó a Cristóbal. No, a mí me toca todos los días este proceso que te estoy mostrando aquí. Porque yo quiero que Dios avance, ¿me entiendes? Que mi renovación avance. Yo no quiero estarla deteniendo. Y entonces Él va marcando el paso de los eventos de libertad. ¿Qué requiere un evento de libertad? Punto número 1, confrontar dónde está la esclavitud, la convicción de pecado. Cuando Jesús les habló a la gente y les dijo que estaban en esclavitud, ¿sabes qué le respondieron? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Oye, espérame, estuvieron 430 años en Egipto como esclavos. Estuvieron en Babilonia como esclavos. Estaban bajo el yugo romano en ese mismo momento. Y con una arrogancia le dicen a Dios, nosotros nunca hemos sido esclavos. Que tú y yo no seamos eso. Mira, donde, ya lo dije al inicio, donde hay reacciones en ti que no son esto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, las 12 virtudes de Dios, allí hay una esclavitud. Y tú puedes elegir caminar a libertad en ese momento. Entonces, o tú te sigues aceptando en esa condición y el diablo va a seguir engañándote y profundizando su engaño en ti, o tú eliges libertad y le dices a Abba, Padre, tu promesa es que yo no voy a tener esto en mí. Yo ya no me acepto así. Gracias por tu fidelidad en santificarme de esto. Eso abre la puerta a las tres convicciones que resultan en el juicio de la libertad. Y el hijo o la hija que no sabe ir a la convicción de pecado es un hijo que nunca se arrepiente correctamente. Escucharon a Ezequiel compartir que él no había aprendido a arrepentirse. Está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? La doctrina humana es que arrepentirte es decir, lo siento mucho. Eso es una trampa, porque eso no te lleva a libertad. ¿Sí? Sencillamente es un reconocimiento de culpa. Y tú ves eso permeado en las religiones, ¿no? Y en las oraciones subsecuentes que son expresiones de las creencias. El juicio de libertad se trata precisamente del cumplimiento de lo que Jesús dijo. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, permanecer en su palabra es me prometiste que yo voy a ser como Jesús. Esto no es congruente con Jesús. Permanezco en tu promesa de cumplir eso en mi vida. Entonces Dios te dice, bienvenido, vamos a resolver este asunto. Y el primer paso es convicción de pecado. Pero
El entendimiento humano es que si te convencen de pecado eres culpable y digno de sentencia y que el juicio va a resultar en tu condena. ¿Te das cuenta? Y por eso tenemos una aversión, un temor, a veces terror, a ir a la convicción de pecado. Pero esto se vive en amor. ¿Recuerdas que te dije el reino de Dios es amor, todo opera en amor? Entonces, ir a la convicción de pecado es una obra de amor. Es que el Padre pueda llevarte y decir, hijo, por el Espíritu Santo, esto es pecado. Por ejemplo, en el momento en que yo me estresé, tuve que venir aquí al juicio del pecado, a la convicción de pecado, porque esa aceptación de vivir estrés desplazó a mi Dios, ¿sí? Yo me volví responsable de algo. Yo tomé la carga de algo, en lugar de vivir, ser su fuente. Y entonces fui conducido a esta convicción de pecado. Y en amor y con la promesa de libertad, porque para eso entras aquí, para ir a libertad. Entonces es muy sencillo reconocer y decir, Padre, esto es pecado, lo reconozco, lo confieso y estoy listo para que me hagas libre. Y entonces el Espíritu Santo inmediatamente te conduce a la convicción de justicia. Y así como confesé el pecado, ahora soy invitado a confesar que yo creo y recibo que Jesús sea la propiciación por mis pecados. ¿Vas conmigo hasta ahí? Repito, el hijo que no aprende a vivir esto nunca vive libertad. Es que te ha estado esclavizando y que te ha estado negando que seas una fuente que salta para vida eterna. Este es el camino. Cuando ya confesé el pecado, prácticamente lo que es la confesión de pecado es yo soy completamente, estoy calificado para recibir justicia, es lo que es la confesión de pecado, ¿sí? Es decir, yo necesito la justicia y vengo a recibirla y esa es la convicción de justicia. Jesús es la propiciación por mis pecados y por los de todo el mundo y yo vengo a recibir justicia en Cristo. Y cuando he dado ese paso, donde ahora mi pecado y su justicia están conectados en mi corazón, el Espíritu Santo me conduce al trono del juicio. Y quiero pintarte esa escena, porque es muy importante que te veas conducido aquí por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a llevar al trono de Abba, al juez, y darle testimonio al juez de que has confesado tu pecado y que has confesado su justicia en Cristo, para que ahora el juez dictamine tu libertad. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esto es cómo opera el perdón, hermanos. ¿Sí? No hay nada de, te perdono, hermano, no importa, yo sé que me la hiciste, pero yo te perdono, pues soy buena gente, ¿no? No, el perdón se administra aquí, la justicia se administra aquí. Abba como juez entonces recibe el testimonio del Espíritu Santo, por eso no puede haber trampa. Sí, porque o viví la convicción de pecado y la convicción de justicia provista por el Espíritu Santo, o no hay cómo entrar al trono del juicio. Cuando llego aquí, y quiero que veas la progresión de la personita que va caminando, sí, aquí en la imagen, y te digo, vas a tener estas filminas muy pronto. Entonces, Abba me toma y va a mi conciencia y toma la sangre de Cristo, porque Él la tiene ahí en vivo y la aplica como pago a mi conciencia. Y allí sano, allí soy hecho libre y salgo sano, libre, santificado. Ese es el veredicto del juez. No es un papelito, es una acción profunda en mi conciencia que ahora lleva el sello de la sangre de Cristo puesto allí por Abba, el juez. Y esa es la garantía de mi libertad. No hay métodos alternos para ser libre. No lo hay. Esta operación divina tiene que ocurrir en los hijos. Esto es el redargüimiento. Esto es cómo se vive. Esto es lo que sucede. Esto es lo que resulta de aceptar caminar a libertad. Bueno,
Ahora, ¿qué ha sucedido? Pues que cuando sales libre, y esto es cada verdad va a repetir el proceso, entonces ahora estás en el reino de Dios, ¿sí? Y estás para operar en el reino de Dios, que es espiritual, que reside adentro de ti y que es poder de Dios. No palabras de humana sabiduría, sino demostración de poder. ¿Pudo Dios hacerme libre? Sí. ¿Puede Dios manifestarse desde esta fuente que soy? Sí. Poder de Dios. Y Él me pone frente a situaciones de personas amadas que están sujetas a la potestad del diablo, y cuando participo, Él hace la obra y los hace libres. Es poder de Dios. ¿Te das cuenta? No hay nada en el reino de Dios que no opere en Dios y por Dios. Él está presente, Él es el actor. Y esa es la seguridad de un reino incorruptible. Porque no hay cómo resulte que por allá las cosas se fueron chuecas. Entonces, tú ahora tienes, dice la anatomía de tu nueva jurisdicción. Esto es donde tú resides, esto es donde tú eres sacerdote. ¿Sí? Y hay mucho que aprender aquí, y no soy guiado a penetrar aquí porque hemos cubierto las partes que van a permitirnos operar, pero esto es para que Dios pinte frente a tus ojos el escenario donde Él te quiere funcionando como operador de su reino, y que tú entiendas esto. Cada verdad que el Espíritu Santo puede sembrar en ti, Jesús habló del reino como la semilla de mostaza. Dijo, es la más pequeñita, pero la siembras y crece un arbusto que es más grande que todos. Y luego habló del reino de Dios como la levadura, y dijo, es como un poquito de levadura, pero que leuda toda la masa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el reino de Dios en ti, y eso es cómo tú vas a participar en que el reino de Dios se extienda a las vidas de otras personas. ¿Te das cuenta? No se trata de armar cosas externas. Se trata de darle acceso a todos para que sean libres y fuentes de Dios. Bueno, pues eso va entonces a permear estas 4 esferas donde Dios tiene obras preparadas que Él va a cumplir en lo espiritual, lo social, lo económico, lo político, y requiere de qué? De tu sí. Y te invito a que le des ese sí a Dios hoy, ¿sí? Porque, mis hermanos, vamos a ver nuestras vidas realmente transformadas. Dios ya inició, pero no detengas su trabajo. No te aceptes cambiadito, mejorcito. No. La promesa es la plenitud de Cristo. Y el que le crea a Dios no puede cambiar los términos del pacto. ¿Sí? Entonces permanece, persevera, que Dios te alinee cada vez más para que Él te pueda mostrar dónde no estás arrancando correctamente, porque no se trata de buscar después el reino de Dios. Después que yo me arranqué, busco a ver qué piensa Dios. Después que yo entré por la puerta esta, entonces veo si Dios también se metió conmigo. Entonces, no, es entrar en orden. Eso es lo que es buscar primero el reino de Dios. Entrar en el orden de Dios. Esperar en Dios, ese es el orden, es la secuencia. Y allí Dios va a confrontar tantísimas cosas en tu caminar que necesitan ser removidas para que seas libre de ellas y puedas caminar con Jesús, en Jesús, guiado por el Espíritu Santo para las obras que el Padre tiene preparadas para cumplir contigo. Si te ocupas de lo interno, Dios se va a encargar de lo externo. ¿Sí? ¿Cómo va a resultar la tierra llena de la gloria de Dios? Por hijos glorificados. ¿Qué quiere decir eso? Que se ocuparon de lo interno. Y que porque han sido santificados pueden ser uno con Dios, y Dios puede ejecutar las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Padre, gracias, porque en cada momento, en cada situación, tú nos conduces a mayor claridad
y con mayor precisión a entender tu provisión, tu compromiso y cómo caminamos el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Hoy pones frente a nosotros la herencia completa, el reino de amor, y nos llamas a recibir ese reino. Y con ello a vivir la habilitación que nos va a hacer libres de todo lo que en nosotros no es amor, porque eso nos impide participar en el reino de amor. Entonces, gracias porque hoy nos has conducido a comprender el propósito del arrepentimiento, cómo se camina en las tres convicciones y cómo tú dictas nuestra libertad aplicando la sangre de Jesús a nuestra conciencia, para que entonces se pueda escribir en nosotros la verdad vivificante que nos hace fuentes. Gracias porque eres poderoso para cumplir esto en cada una de nuestras vidas en maneras que no imaginamos, que rebasan todo entendimiento y toda imaginación. Y eso es lo que quieres cumplir en tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El reino de amor es tu herencia. Cuando venga el diablo a decirte que no eres nadie y que no tienes nada, aprende a buscar el reino de Dios y su justicia. Si la búsqueda del reino ya no es la idea de, yo estoy aquí y no sé por dónde estará, sino es, Padre, yo ya recibí la herencia y hay estas cosas en mí que no están alineadas contigo. Vengo a que las remuevas y me establezcas en lo que es mío y vives todo este proceso divino que es un proceso de amor. ¿Sabes? Vamos a terminar con esto. Este asunto de hacernos herederos, dueños del reino, es lo que está en el corazón de nuestro Padre. Y en el pacto, Él se compromete a esta porción de nuestra vida. Cuando Él dice, nadie te va a enseñar, nadie te va a hacer entender, eso lo voy a hacer yo. Y luego dice cómo y en dónde. Dice, porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Entonces eso es maravilloso porque lo que quiere decir es, ¿sabes dónde me vas a conocer, hijo, hija? Cuando vayamos aquí a hacerte libre, cuando me dejes amarte ahí, cuando te confíes a mí y yo te demuestre que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Sí? Eres una persona con un destino eterno, la gloria de Dios. Quiere decir tú y Dios siendo uno, Él fluyendo de ti. Pero para que eso se cumpla, Dios requiere de este sí de fe permanente. Sí, Padre, aquí estoy. Santifícame por completo. Y qué hermoso ver cómo Él está cumpliendo. Amados, les amamos. Somos parte de ustedes, ustedes de nosotros. Y estamos caminando a cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, que Dios ha preparado para nosotros porque le amamos. No desmayemos y no caminemos solos. Seguimos anunciando el llamado de Dios a concertarnos, a aprender a caminar unidos este proceso divino y a ver el cumplimiento del corazón de la obra de Dios de su promesa. Bendiciones, mis hermanos.